El adivino. Era un campesino pobre y muy astuto, apodado Escarabajo, que quería adquirir fama de adivino. Un día, robó una sábana a una mujer. La escondió en un montón de paja y se empezó a alabar diciendo que estaba en su poder el adivinarlo todo. La mujer lo oyó y vino a él, pidiéndole que adivinase dónde estaba su sábana. El campesino le preguntó: ¿y qué me darás por mi trabajo? Un pud de harina y una libra de manteca. Está bien. Se puso a hacer como que meditaba y luego le indicó el sitio donde estaba escondida la sábana. 2 o 3 días después, desapareció un caballo que pertenecía a uno de los más ricos propietarios del pueblo. Era Escarabajo quien lo había robado y conducido al bosque donde lo había atado a un árbol. El señor mandó llamar al adivino, y éste, imitando los gestos y procedimientos de un verdadero mago, le dijo: envía a tus criados al bosque. Allí está tu caballo atado a un árbol. Fueron al bosque, encontraron el caballo, y el contento propietario dio al campesino 100 rublos. Desde entonces creció su fama, extendiéndose por todo el país. Por desgracia, ocurrió que al zar se le perdió su anillo nupcial, y por más que lo buscaron por todas partes, no lo pudieron encontrar. Entonces el zar mandó llamar al adivino, dando orden de que lo trajesen a su palacio lo más pronto posible. Los mensajeros, llegados al pueblo, cogieron al campesino, lo sentaron en un coche y lo llevaron a la capital. Escarabajo, con gran miedo, pensaba así: ha llegado la hora de mi perdición. ¿Cómo podré adivinar dónde está el anillo? ¿Se encolerizará el zar y me expulsarán del país o mandará que me maten? Lo llevaron ante el zar y éste le dijo: hola, amigo. Si adivinas dónde se halla mi anillo, te recompensaré bien, pero si no, haré que te corten la cabeza. Y ordenó que lo encerrasen en una habitación separada, diciendo a sus servidores: que le dejen solo para que medite toda la noche y me dé la contestación mañana temprano. Lo llevaron a una habitación y lo dejaron allí solo. El campesino se sentó en una silla y pensó para sus adentros: ¿qué contestación daré al zar? Será mejor que espere la llegada de la noche y me escape. Apenas los gallos canten 3 veces, huiré de aquí. El anillo del zar había sido robado por 3 servidores de palacio. El uno era lacayo, el otro cocinero y el tercero cochero. Hablaron los 3 entre sí diciendo: ¿qué haremos? Si este adivino sabe que somos nosotros los que hemos robado el anillo, nos condenarán a muerte. Lo mejor será ir a escuchar a la puerta de su habitación. Si no dice nada, tampoco lo diremos nosotros. Pero si nos reconoce por ladrones, no hay más remedio que rogarle que no nos denuncie al zar. Así lo acordaron, y el lacayo se fue a escuchar a la puerta. De pronto, se oyó por primera vez el canto del gallo y el campesino exclamó: gracias a Dios, ya está uno. Hay que esperar a los otros 2. Al lacayo se le paralizó el corazón de miedo. Acudió a sus compañeros diciéndoles: ¡ojo, amigos, me ha reconocido! Apenas me acerqué a la puerta, exclamó: ya está uno, hay que esperar a los otros 2. Espera, ahora iré yo, dijo el cochero, y se fue a escuchar a la puerta. En aquel momento, los gallos cantaron por segunda vez y el campesino dijo: gracias a Dios, ya están 2. Hay que esperar solo al tercero. El cochero llegó junto a sus compañeros y les dijo: ¡ojo, amigos! ¡También me ha reconocido! Entonces el cocinero les propuso: si me reconoce también, iremos todos. Nos echaremos a sus pies y le rogaremos que no nos denuncie y no cause nuestra perdición. Los 3 se dirigieron hacia la habitación y el cocinero se acercó a la puerta para escuchar. De pronto, cantaron los gallos por tercera vez y el campesino, persignándose, exclamó: gracias a Dios, ya están los 3.
y se lanzó hacia la puerta con la intención de huir del palacio. Pero los ladrones salieron a su encuentro y se echaron a sus plantas suplicándole: «Nuestras vidas están en tus manos. No nos pierdas, no nos denuncies al zar. Aquí tienes el anillo». «Bueno, por esta vez os perdono», contestó el adivino. Tomó el anillo, levantó una plancha del suelo y lo escondió debajo. Por la mañana, el zar, despertándose, hizo venir al adivino y le preguntó: «¿Has pensado bastante?». «Sí, y ya sé dónde se halla el anillo. Se te ha caído y rodando se ha metido debajo de esta plancha». Quitaron la plancha y sacaron de allí el anillo. El zar recompensó generosamente a nuestro adivino, ordenó que le diesen de comer y beber y se fue a dar una vuelta por el jardín. Cuando paseaba por una vereda vio un escarabajo, lo cogió y volvió al palacio. «Oye», dijo el campesino, «si eres adivino, tienes que adivinar qué es lo que tengo encerrado en mi puño». El campesino se asustó y murmuró entre dientes: «Escarabajo, ahora sí que estás cogido por la mano poderosa del zar». «Es verdad, has acertado», exclamó el zar. Y dándole aún más dinero, le dejó irse a su casa colmado de honores.